una pequeña introducción. Bueno, pues lo dicho, Vamos a ver. ¿Me escuchas, Javier? ¿Me escuchas? Ahora sí. Sí, Vale. tenía el volumen muy bajo, pero te digo bien, sí. Vale, perfecto, dame un segundito. Entonces, bueno, una pequeña introducción. Hoy una vez más, tengo el honor, ya por segunda vez, de entrevistar a Javier Marzal, gran denunciante de corrupción, y como aquí sabemos en este perfil lo que hemos hablado al principio, pues desde aquí tenemos que posicionarnos y tenemos que ir hasta el final. Por eso admiro, y de verdad, y de qué manera admiro a estos seres de honor, valientes, porque hay que tener muchas agallas para hacer lo que hacen. Los demás hablamos mucho, pero luego a la hora de llevarlo a cabo, no lo llevamos a cabo. Y aquí está Javier, uno entre tantos, que sí da un paso adelante, que tiene la capacidad y la valentía de enfrentarse a los mismísimos jueces, incluso del Tribunal Supremo, pero casi lo doy paso. Javier, por favor, todo tuyo. Este tema tan alucinante que prefiero que hables tú, porque si no me pongo nervioso y en este perfil no quiero que me lo corten, ¿vale? Corrupción mediática. Toma ya. Javier, que sepas que te escuchan. Oye, Semillas Estelares, ¿qué países tenemos hoy aquí? Démosle una bienvenida a Javier. ¿Qué países tenemos, Semillas? ¿Con qué países contamos hoy? ¿Con qué países tenemos ahí? Vamos ahora. Galicia, España, perfecto. Argentina, más. Más países, Semillas. Demos la bienvenida a Javier, que será un ejemplo en otros países. Venezuela, Panamá, México. ¿Qué más tenemos, hermanos? Colombia, Francia, más países. Vamos a demostrar a Javier que estamos ubicados en todo el planeta y que no nos caemos. USA también, Javier, te van a escuchar en casi todo el planeta, amigo mío. Por lo menos latinoamericanos seguro. Adelante, Javier. Corrupción mediática. Todo para ti, amigo. Adelante. Bueno, Pablo, gracias una vez más por invitarme a tu canal. Respecto de la corrupción mediática, desinformación, este es un título de un artículo que publiqué la semana pasada, donde abordo este asunto de una forma muy peculiar desde la perspectiva del denunciante de corrupción, pero también lo voy ampliando hasta una perspectiva más global. Bueno, lo primero que debemos entender es que vivimos en un mundo de masas. No voy a descubrir nada, eso lo descubrió Ortega y Gasset en 1927, en su libro La rebelión de las masas de 1930, digo 1927 porque fue cuando empezó a publicar una serie de artículos que luego se recogieron en el libro. Nada mejor que leer el libro La rebelión de las masas para comprender esa parte del mundo en el que vivimos. Eso por un lado. Eso lleva a que, lógicamente, en una sociedad de mercado, ya no voy a hablar de economía, voy a hablar de sociedad de mercado, lógicamente se ajusta la oferta y la demanda. Entonces, si tenemos unos políticos, un sistema educativo, etcétera, etcétera, que van haciendo que la gente sea cada día más, que idiotice a la gente, que la infantilice, etcétera, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que esa gente lo que pide, y ahí estamos en la demanda, lo que demanda es una oferta mediática para idiotizados, para gente manipulada, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa eso? Pues significa, por un lado, contenidos de entretenimiento, eso los conocemos todos, programas basura de estos. Y luego, por otro lado, ¿qué más? Pues una visión distorsionada de las cosas. Esa visión que han ido creando entre los políticos y los periodistas a lo largo de décadas o de siglos. Si hablamos con propiedad y lo que dice Ortega y Gasset, siglos. Llevamos un par de siglos donde los medios son los que nos dan la idea del mundo en el que vivimos, especialmente para la gente que no lee libros. Claro, la gente que leemos libros tenemos una fuente más profunda de las cosas. Esto por un lado. Luego, por otro lado, eso mismo pasa en los influencers. En los grandes influencers, los influencers masivos, esos que tienen cientos de miles de personas. Lógicamente, lo primero, los influencers tratan contenidos que aparecen en los medios, es decir, tratan contenidos de actualidad, siendo la actualidad la que dice... Ay, no se te escucha, Javier, el micro, espera. Se desconectó algo por ahí, que aparte vi en el movimiento, no.
Vuelve a conectar, yo creo vuelva a conectar porque se desconectó, se sintió... Ahora se me escucha. Vale, ahora. perfecto. Vamos a ver. Entonces, el negocio de los influencers para conseguir muchos seguidores, ¿cuál es? Pues coger los asuntos de actualidad que están en los medios masivos, en los medios de masas, y comentarlos. Bien. Luego, ¿es más de lo mismo? Más masas, más masas, más masas. Lo único con opiniones algo distintas de la opinión mainstream. Bueno, pero es que es hablar de lo mismo. Claro. Es no hablar de los temas serios. Bien, esto por un lado. Luego, por otro lado, no podemos olvidar que los periodistas y los medios están subvencionados o sobornados. Entonces, ese es otro problema. Pero lo mismo pasa con los influencers. Los influencers cada día ahora se han dedicado al tema de los anuncios. Ponen anuncios porque les dan dinero y de esa forma pues entran en el mundo de las masas. En fin, yo la verdad es que en general, y conozco a muchos que están considerados los mejores, la verdad es que es un mundo que he estudiado en profundidad y no me interesa. Bien, luego hay otro aspecto que es lo que dije yo, que es el gran peligro que tiene esta sociedad. Hay otro, y eso estoy trabajando para intentar resolverlo. El gran peligro que tiene esta sociedad, este mundo, Occidente, España, la Unión Europea, es el bipartidismo. Ese es el gran problema. Y el bipartidismo no es solo política, también es información, también es periodismo, también son influencers. Es decir, todo ese mundo que influye en la gente y hace que la gente tome decisiones es bipartidista. Y el bipartidismo ha llevado a la decadencia a toda Europa. Ha llevado a la decadencia y a liderar la corrupción a España. Ha llevado a la decadencia y a sociedades tremendamente corruptas a estos países que nos están oyendo, a esta gente que nos están oyendo, en general a todo Latinoamérica, ¿no? A todo Hispanoamérica. Entonces, yo esto lo viví a fondo el año pasado porque creé un partido político para presentarme al Parlamento Europeo, en las elecciones europeas, y me relacioné con una serie de políticos de otra forma, con una serie de periodistas, perdón, de otra forma, porque los periodistas se relacionan con los políticos de otra forma, de una forma absolutamente distinta de cualquier otra fuente de información. Entonces, lo que yo me encontré es un bipartidismo que tapona cualquier propuesta para salir de ese bipartidismo. Entonces, eso es otro gravísimo problema. Otro problema adicional. ¿Quién dice la verdad en esta sociedad? Los denunciantes los denunciantes penales de corrupción. Sí, somos los que decimos la verdad. ¿Por qué somos los que decimos la verdad? Porque si no decimos la verdad, acabamos en la cárcel. Vamos, o acabamos o empezamos en la cárcel. Lógicamente, si yo llevo 15 años denunciando y nunca he recibido una denuncia por denuncia falsa, es porque lo que yo denuncio es verdad. Y yo he hecho las mayores denuncias que se han hecho en este país. Las mayores denuncias que se han hecho contra un gobierno, contra un Estado en la Unión Europea. Y todavía no he recibido ninguna denuncia por denuncia falsa. Y has hecho temblar, entonces, y has hecho temblar a muchos. Sigues haciendo temblar a muchos, perdona. He hecho temblar y sigo haciendo temblar. Fíjate, hace 6 años, fíjate lo que te voy a decir. Radio Televisión Española, un programa de Radio Televisión Española, invitó a un ministerio de Rajoy, y el ministerio dijo que no iba a asistir nadie a ese breve debate al que asistía uno de los comegambas, de los sindicatos comegambas. O sea, tú imagínate la que liamos y que yo era el gran protagonista, porque era el denunciante de la falsificación de más de 200.000 vidas laborales por parte de la Seguridad Social en este país para retrasar su jubilación. O sea, imagínate la que monté en aquella época, ¿no? Perdona, digamos para estos oyentes que son de otros países, que los come gambas aquí en España
son aquellos sindicatos que, en teoría, deben velar por los trabajadores y que están subvencionados. A eso se refiere Javier, ¿vale? Que seguramente también está pasando en vuestros países. Perdona, Javier. Adelante, amigo. Bien, entonces, desde esa perspectiva de que los denunciantes de corrupción somos los que decimos la verdad de las cosas que pasan, ¿qué es lo que pasa? Que los medios de comunicación, incluyendo los alternativos, los pequeños alternativos, no se atreven a hacer públicas nuestras denuncias. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos represalias. Yo he tenido represalias, tengo represalias en 5 comunidades autónomas. Especialmente me denuncian jueces corruptos. Sí. Y también, Javier, porque como has dicho antes que lo has dicho, me encanta, me encanta. Y porque pierden seguidores y porque pierden... Perdona. Claro, efectivamente, es que también los seguidores de los medios alternativos quieren oír la misma gran mentira que se ha ido creando a lo largo del tiempo y que es la que gusta a las masas, porque lo que no les gusta es la realidad. Entonces, se junta ahí, y porque también hay muchos subvencionados. Todo hay que decirlo, también medios que dicen que son alternativos también están subvencionados. Porque claro, el dinero público es enorme. Maneja unas cantidades de dinero brutales, con lo cual no les cuesta nada repartir entre todos los medios que más o menos empiecen a tener suficientes seguidores. Mira, Javier, es verdad que tú igual conoces, yo desconozco, es verdad que hubo una cantidad de millones de euros aquí que el gobierno aportó para crear este tipo de influencers, como bien has explicado, con el objetivo de corrupción mediática. ¿Es verdad eso, sabes? Sí, y no solo es verdad, es que la propia Unión Europea repartió más de 1.000 millones de euros entre medios de todo tipo, los que le interesaban. ¿Qué medios le interesan a la Unión Europea? Los que van contra la Unión Europea. ¿Qué medios le interesa al gobierno de España? Los que van contra el gobierno de España. ¿Qué medios le interesan a los medios de Estados Unidos? A los políticos de Estados Unidos, para los que van contra los políticos de Estados Unidos. Esto es así. Igual que, ¿qué medios le interesa a las grandes empresas? Pues los que no van en contra de esas grandes empresas. Por eso compran publicidad, que también es una forma de soborno, compran publicidad en los medios de sus empresas a cambio de que no se hable en esos medios mal de esas empresas. Entonces, una de las cosas que he intentado con ese artículo y que intento en mis conversaciones con periodistas es, oye, que no te juegas nada. Lo primero es que yo soy una de las personas que más saben en España las leyes para defenderse de represalias de jueces, que son las más duras. De las represalias administrativas también, pero de las de jueces, que son las más duras. De hecho, llevo 15 años y nunca me han condenado. Bueno, me condenaron una vez por calumniar a la directora provincial de la Seguridad Social y a un juez. Les hice un truco jurídico de primer nivel y la audiencia provincial tuvo que absolverme, con lo cual no tengo ninguna condena, ni siquiera por atentar contra el honor de estos corruptos. Y aparte nunca he tenido, insisto, una denuncia por denuncia falsa. Entonces yo estoy intentando trasladar a los periodistas este tema, que hay una presunción de veracidad en cualquier tipo de denuncia, porque lo dicen las leyes de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Punto número 1. Esto ya es importante. Punto número 2. Si no recibo una denuncia en contra de mis denuncias, ahí hay otra presunción de veracidad. Entonces, esto es lo que ellos deberían barajar para empezar a decir la verdad de lo que pasa en este mundo. En cualquiera de los casos, no os preocupéis, porque estoy escribiendo un libro que lo cuenta todo. Y cuando digo todo, es todo. Estoy escribiendo un libro que de alguna forma desmiente lo que se dice en libros fundacionales,
como puede ser el contrato social de Rousseau, como puede ser el Capital de Marx, o como puede ser el propio La rebelión de las masas de Ortega y Gasset, actualizo las cosas con leyes, con documentación oficial, es decir, yo no soy conspirativo, que quede claro, no soy nada, absolutamente nada conspirativo, es más, tengo conversaciones contra todos los que son conspirativos. La realidad oficial es mucho más dura que cualquier conspiración. Sí, eso es verdad. Es más compleja, pero es mucho más dura que cualquier conspiración. Y eso es lo que yo estoy escribiendo en un libro. Ese libro, Javier, ese libro va a haber que enviárselo directamente a todo ministro, a todo político, ¿vale? Y a todas las televisiones, por supuesto. Cuando lo tengas con cariño y con amor, envíalo y que le den un repasito cuando salga. Y cuando lo tengas, por supuesto, estaré encantado de que hagas la presentación aquí también, ¿eh? Estás, por supuesto, invitada. Ya llevo muy avanzado el libro. Lo que pasa es que una serie de acontecimientos me han hecho reenfocarlo para que realmente sea un libro fundacional, que se pueda llamar fundacional, es decir, un libro que cambia la percepción de las cosas. Y bueno, quiero pensar, aunque el tema es muy, muy complicado, incluso para mí, que tengo todos los conocimientos necesarios, me resulta muy, muy complicado, porque además quiero que sea un libro corto, 200 páginas no más. Como alguien me dijo, bueno, es que tú de corrupción podrías escribir una Biblia. Digo, sí, claro, pero es que no es lo que quiero. Claro, no quiero escribir una enciclopedia de 7000 páginas. Podría hacerlo, pero no es lo que quiero. Creo que eso no tendría el efecto que puede tener un libro de 200 páginas dirigido principalmente a influencers. Yo no me puedo dirigir a las masas porque nunca mis libros lo van a comprar 20 millones de personas. A mí, si lo leen 1000 influencers, estoy seguro que ellos serán los que cambien el pensamiento, los que trasladen esta nueva forma de ver las cosas a la sociedad. Hoy aceptemos o no, guste o no nos guste, digamos, la información más mediática está en los influencers. Está cayendo lo que es, pues, el periodismo convencional, y ahora se escucha más a un influencer que a cualquier periodista de renombre. Eso ya nos da igual. Por eso, como bien explicabas tú, es que nos están utilizando. Y tienes razón, estoy de acuerdo contigo. Utilizan al mismo pueblo, a la misma gente del pueblo, para transmitir estos datos, este conocimiento erróneo o no, dejémoslo ahí, y que llegue al pueblo. Es alucinante, no les hacemos falta. Pero hay algo, Javier, que me encantaría que dijeras de verdad, y viniendo de ti, es maravilloso, y es que, ¿qué les dirías tú a estos periodistas, sí, titulados, venga, digamos, que, joder, que están llevando a cabo todas esas narrativas por las cuales tú estás luchando y estás denunciando? Por miedo, no lo sé. Por ignorancia, no lo sé. ¿Qué les dirías tú a todos estos que están en activo? Bueno, yo se lo voy a decir en 200 páginas. Bien. No tengo ningún mensaje simple, sino una lectura profunda de lo que fue la segunda revolución industrial. ¿Sí? Las guerras mundiales, el periodo entre guerras, lo que fue el cambio de hegemonía del Reino Unido a Estados Unidos, lo que está pasando ahora, la posible sociedad futura robotizada en la que no sea necesaria la gente para trabajar, en fin. Brutal, porque ahí es donde vamos, hacia donde vamos, Javier, correcto. Lo que pasa es que, lógicamente, yo cuando hablo de la segunda revolución industrial, bueno, voy a utilizar las palabras publicadas por la BBC, la izquierdista BBC, en fin, también la izquierda hacen cosas buenas, y la derecha también.
Todo, sí. Ya sé que para muchos puede ser una sorpresa. Si yo digo que la izquierda dice cosas buenas y que la derecha también, yo entiendo que puede ser una sorpresa. Pero bueno, en cualquiera de los casos. Eso por un lado, y ya sin embargo, ya acabada la Segunda Revolución Industrial con la Primera Guerra Mundial, ya ahí ya empiezo a decir cosas, investigaciones mías, leyes que he investigado, etcétera, etcétera, de cómo ha ido cambiando el mundo. El libro, en cierto modo, sería ¿y cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues mira, ahí lo tienes. Ahí tienes una historia real de cómo hemos llegado hasta aquí. Real, la que no vas a encontrar en ningún libro, en ninguna universidad, en ningún medio de comunicación, en ningún influencer, no lo vas a encontrar en ningún lado. Y de hecho, a ver, yo ya no solo de cómo hemos llegado, ¿no? Que por supuesto, y hacia dónde nos llevan también, porque yo creo que están usando las mismas estrategias, bueno, más bien diría ahora aumentadas con estas altas tecnologías ahora, y que hacia ahí nos llevan. Bueno, tú has dicho una cosa que es fundamental. Están utilizando al mismo pueblo para seguir engañando al mismo pueblo y llevarle donde ellos quieren. Estos influencers, estos nuevos informadores. Eso está pasando. Sí. Eso está pasando. Y se copian unos a otros. Yo veo eso también. De hecho, cansa, Javier. Yo creo que ya está cansando esto de las redes, porque ahora todos es una. No te das cuenta que es una noticia y ahí salen todos los influencers con la misma noticia, cada uno desde su manera, su perspectiva, pero es la misma narrativa, ¿no? El mismo enfoque. Lo están haciendo bien, Javier. Mira, yo hace un par de días, también lo sabes, he publicado un tema sobre los 2 bulos sobre el euro digital. Sí. 2 bulos creados por economistas de renombre mundial, y han contado 2 bulos sobre el euro digital. El euro digital no se hace para lo que cree la mayor parte de la población, influenciada por esta gente. El euro digital no es lo que cree el 100% de la disidencia. No es eso. Pero para eso hay que estudiar la estrategia de la Unión Europea, para eso hay que estudiar las cosas que está haciendo la Unión Europea respecto de esa estrategia, en qué informes propios de la Unión Europea se basa esa estrategia. Hay que estudiar esas cosas en vez de imaginar. Aquí tenemos un problema y es que la gente imagina sin conocimiento de las cosas. Pero fíjate, Javier, que he leído eso y me encantó, por supuesto, pero veamos las dos perspectivas, ¿no? Yo no digo que una sea verdad o mentira, no voy a eso. Pero así como estoy de acuerdo con lo que has dicho, ¿vale? Con lo que has dicho, también has dicho algo que me encantó, ¿vale? Sí, y entiendo perfectamente el objetivo del euro digital, entiendo con todo romper con esa banca federal privada y con todo esto, pero también hay que aceptar, o por lo menos, la posibilidad, la probabilidad de que lo utilicen para un control totalitario. No. Vamos a ver. Eso, sin lugar a dudas, lo van a hacer. Claro. Pero no se ha creado el euro para eso. Se ha creado para cosas que a ellos les interesan mucho más que eso que tú acabas de decir. ¿Qué es? Lo que empezaron a hacer en 2009. Es que esto es historia. Lo que empezaron a hacer en 2009. Comprar deuda pública y deuda corporativa. Cuéntalo, por favor. Para bueno, vamos a ver. En 2009, con la crisis de 2008, en la Unión Europea, fuera también se hizo más o menos lo mismo, pero voy a hablar en la Unión Europea, que por otro lado es la organización más compleja del mundo. Es la organización más compleja del mundo, con lo cual lo que se suele decir de la Unión Europea son cosas simples que no tienen nada que ver con la complejidad de la Unión Europea. Entre ellas, esto que se dice la Unión Europea, del euro digital. Vamos a ver. Lo que pasó es que el Banco Central Europeo, igual que el Banco de Japón, el del Reino Unido y el de Estados Unidos, empezaron a comprar deuda corporativa, que es una forma de destruir la economía de mercado, es una forma de controlar la economía. Y también empezaron a comprar deuda pública, que es una forma de controlar los estados. Muy bien. Venga, muy bien, vamos. Entonces, ahí vemos que es el Banco Central Europeo, que no es la Unión Europea. No confundamos el Banco Central Europeo con la Unión Europea, porque ni mandan los mismos, ni tienen los mismos objetivos, ni nada.
¿Que están muy relacionados? Sí. ¿Que comparten muchas cosas? Sí. ¿Que llegan a acuerdos para hacer cosas? Sí. Pero tienen intereses distintos. Lo primero, el Banco Central Europeo, la gente cree que es la bomba. No, el Banco Central Europeo no es más que quienes dan la cara del Eurogrupo. El Eurogrupo sí es la bomba. ¿Qué es el Eurogrupo? Pues es una organización creada por los bancos centrales de los Estados miembros de la eurozona, no de la Unión Europea, de la eurozona. Y estos son los que mandan en el Banco Central Europeo. Quien crea que manda Christine Lagarde y de Guindos se equivoca, es que no sabe, en fin, que estudie. No. Mandan los bancos centrales nacionales. Claro, alguien puede decir, bueno, pero es que los bancos centrales nacionales mandan los gobiernos. No. ¿Que tienen cierto poder, que nombran a los gobernadores y que no sé cuántas cosas más? Sí. ¿Eso significa que mandan? No. ¿Eso significa que tienen mucha influencia? Sí. ¿Eso significa que bueno, ahora mismo, por ejemplo, hay una guerra que todo el mundo conoce entre el Banco Central estadounidense, la Fed, la Reserva Federal y Trump. Esto lo conoce todo el mundo. ¿Y por qué hay una guerra? Pues porque Trump no manda sobre el Banco Central y quiere mandar. Pues pasa, es que en Europa, claro, en Europa, desde la crisis del 2008, está pasando lo mismo. La Unión Europea quiere mandar en el Banco Central Europeo y el Banco Central Europeo no deja que mande en el Banco Central Europeo. Entonces, son poderes muy distintos y con fines muy distintos. En el mundo empresarial, en la Unión Europea, manda mucho más el Banco Central Europeo que la Comisión Europea o el Parlamento Europeo. Manda mucho más el Banco Central Europeo que la propia Unión Europea. Y que nadie se equivoque, el Banco Central Europeo no es un organismo de la Unión Europea. Que nadie se equivoque, igual que el FMI y el Banco Mundial no son organismos de Naciones Unidas, aunque esto lo cree la mayor parte de la gente. No es cierto. ¿A quién pertenecen, Javier? Son autónomos. ¿Y quiénes son están autónomos detrás? lo que pasa, los gobiernos, ¿quién va a estar detrás? Y los bancos centrales. Claro, es que el tema es complicado, ¿no? Lo que sí es cierto es que el Banco Mundial y el FMI tienen un acuerdo especial firmado en 1947, yo lo cuento en mi libro, con Naciones Unidas. Entonces, Naciones Unidas de alguna forma hace ver que estos organismos son de Naciones Unidas y tal y cual cuando le interesa. Pero es falso. ¿Tú cuál crees, Javier, sinceramente, cuál crees que es el verdadero objetivo o la verdadera finalidad del euro digital? Ya lo he dicho en un artículo publicado el 2 de julio, escrito el 1 de julio, es el control, es el control del sistema financiero y del mundo empresarial con el objetivo final de eliminar el sistema financiero privado. Bien, eso por un lado. Precisamente por eso se ha retrasado la adopción del euro digital, porque los bancos han dicho, bueno, ¿y nosotros qué pintamos en esto? Claro. Entonces, claro, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea se han asustado, porque han dicho, hombre, si los bancos se nos ponen de uñas, mal vamos, porque hoy les necesitamos. No es por otra cosa, no es porque hay gente que dice, porque el sistema financiero manda a los políticos y mandan... No, que no. No imaginemos cosas que no son así. Yo veo que va, veo que va muchísimo más allá. Es más bien al revés. Son los políticos y los bancos centrales a través de la política monetaria, que esto es un tema novedoso que no existía hace un siglo cuando escribió Ortega y Gasset su libro. Es la política monetaria la que manda en la política económica de los gobiernos y la que decide en cierto modo las inversiones, no inversiones, etcétera, de las empresas. Entonces y luego por otro lado es que desde 2009 el Banco Central Europeo ha llenado de dinero gratis a los bancos para que prestaran, para que inundaran de dinero la Unión Europea. Lógicamente, entonces ¿quién manda en el banco? ¿Los del banco? O los que les ponen el dinero gratis y les dice, oye, tú
o repartes este dinero en préstamos por todos los lados, o si no, lo va a hacer tu competencia, tú vas a perder valor en bolsa y te van a comprar. Punto. Reglas del mercado. Correcto. Y esto lo manejan mejor que nadie los bancos centrales y los políticos. Por eso ellos ven las cosas de una forma completamente distinta a lo que cuentan los medios de comunicación, los influencers, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo, el mundo es otra cosa. Es otra cosa. Totalmente de acuerdo contigo. Eso es la parte más profunda y de la que de alguna manera parece que se teme hablar. Por eso admiro tu valentía, de verdad. Cuidado, que no es fácil lo que estás haciendo también, exponiendo todo esto, pero también ser un ejemplo para muchos. Fíjate, Pablo, yo a todo el mundo le diría que lean la carta, el mensaje que le envié a los Soros, a George padre y Alexander hijo, que les mandé hace un par de años, advirtiéndoles que acabarían en prisión. Para quien esté informado, supongo que sabrá que la administración Trump están persiguiendo a Soros. Sí. Y amenaza directa ya. Es que se lo dije que iba a acabar en prisión, que se estaba equivocando, lo primero, que se estaba equivocando. Le dije por qué, una serie de cosas que, bueno, pues hay que conocer un poco a Soros y todas estas cosas de qué va todo esto, la sociedad abierta, de Popper y todo esto, o sea, hay que tener más conocimientos. Y luego le dije que llegará el momento en que ellos ya no sean necesarios, no sean útiles. Y con ellos toda su manada, toda su mierda. Con ellos toda su manada, exacto. Y acabarán todos, desfilarán por la prisión. Tendremos que construir una prisión para Soros y manada, como tú les has llamado. Bueno, pero eso se está haciendo ya. Es decir, yo lo sabía hace muchos años. Me atreví. Yo con Soros tengo una relación. Le mandé una carta hace 8 o 10 años. He leído sus libros, algunos de sus libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y sé que es un personaje muy importante, muy influyente, muy corrupto, etcétera, etcétera, y muy interesante para realmente, si tienes criterio, para conocer muchas cosas. Claro, la gente dice, mira, al primero que recibe Pedro Sánchez cuando llega a la presidencia es a Soros. Bueno, ¿y qué quiere decir con eso? Vamos a ver, ¿tú sabes para qué él le recibió? No, yo sí. Yo sí. Vamos, yo me lo puedo imaginar. ¿Pues para qué? Pues para decir, oye, quiero que apoyes a estas asociaciones que están apoyando estas ideologías, que son las que estamos promoviendo a nivel mundial. Eso. Porque Soros, una de las cosas de Soros es que Soros pone 1.000 euros. Y esos 1.000 euros se convierten en 50.000 o en 100.000 con dinero público. Vino para eso. El Soros es un tío que tiene mucho dinero, que gana mucho dinero y que además que dedica mucho dinero a todas estas cosas. Pero lo principal de Soros es que ha montado un mecanismo para conseguir dinero público para proyectos que él apoya. Ese es el problema y esa es la grandeza de Soros. Una grandeza que hay que admirarla. Ojalá Soros la dedicara a hacer el bien en vez de aumentar la decadencia del mundo, ¿no? Correcto. La corrupción y la decadencia. En toda la boca, Javier, lo que acabas de contar, señora. Ahí va la cuenta, toma por culo. Ahí va la cuenta. Pero bueno, que siga adelante. Adelante. Sí. Lo que estáis contando muy bien es que aquí hay que hablar lo justo. Lo justo. Ya haremos una entrevista en otro lado, Javier, donde podamos hablar abiertamente, que ya has hablado, que me encanta, sí señor, te agradezco que seas ahí tan sincero y tan directo además en estos temas, ¿no? Pero siguiendo al tema, fíjate que contabas lo de la corrupción mediática, ¿no? Antiguamente en la historia, ¿cómo era los medios, ¿no? Los medios de información. Pues utilizaban aquí, tú ya lo sabes, las iglesias a los párrocos, ¿no? Los párrocos eran los cómplices, ¿no? Para llevar a cabo la información. Hoy, pues esto sí, es verdad, esto ha avanzado y hoy se llaman periodistas. Misma historia, misma estrategia, misma táctica y que les está funcionando tristemente. Aunque también, no sé cómo lo ves tú, Javier, veo ahora mismo una gran dualidad.
ahora mismo, tal y como están las cosas, en todos los campos, donde sí, ahora por lo menos estamos viendo que muchos de estos, brazos ejecutores del sistema, pues ahora también se está creando una dualidad positiva, donde se están posicionando muchos, ya están dando la cara, que me está sorprendiendo ya. Veo algún medio que de aquí, un fuerte abrazo, gracias, porque joder, hay alguno que ya no se calla. ¿Cómo estás viendo esto, Javier? Mira, vamos a ver, 2020 ha cambiado las cosas. Lo que se atrevió a hacer la ONU y la OMS, que la OMS sí es un organismo de la ONU, la Organización Mundial de la Salud sí es un organismo de la ONU y por tanto está bajo el mando de la Secretaría General de la ONU y de la Asamblea General que la componen los gobiernos de todos los Estados miembros. Se pasó, se volvió loca y tal y cual, ¿no? Ahora, ¿por qué digo yo que se pasó? ¿Por el genocidio? Bueno, pues podría ser, ¿no? ¿Por las vacunas? Bueno, pues podría ser. ¿Por no sé qué? Bueno, podría ser, no. Pero vamos a un tema más profundo. La ONU pretendió cargarse la ciencia y cargarse el periodismo. Lo hizo. De hecho, lo hizo. Se cargó la ciencia en todo lo relacionado con los virus, las vacunas, la medicina, la atención sanitaria, etcétera, etcétera, y luego se cargó los medios en cuanto a que se tragaran toda esa serie de cosas que solo gente absolutamente idiotizada se podía tragar. Yo, por supuesto, no me confiné, me detuvo la policía, me denunció y todas estas cosas, ¿no? Y por supuesto no me he inyectado nada de esas cosas, pero a mí lo que me pasma, lo que me asombra es cómo gente que ha ido al colegio, Sí. y muchos de ellos a colegios públicos pagados por todos nosotros, no tienen suficientes conocimientos para comprender que les estaban mintiendo, que era todo falso. Sí, señor, sí, señor. Pero entonces, ¿para qué tenemos educación? Ya. O sea, tenemos educación para eso, para que se traguen eso. Profesionales. Para eso tenemos, expertos y profesionales. Expertos, titulados, premiados. Para eso tenemos un gran sistema de 3 niveles, primaria, secundaria y terciaria, que es la universidad, que además ahora la universidad la complican con grado, posgrados, doctorados, máster, no sé qué, no sé cuántos. Y todo esto, ¿para eso? Sí, señor, tío. O sea, todo eso para que la gente no entienda ni cosas básicas relacionadas con su muerte. Cosas básicas que le pueden matar, pero de verdad, pero entonces, volviendo a lo que tú decías, entonces eso afortunadamente se han enfrentado con los periodistas, bueno, eso es, ya hemos hablado de ellos, ¿no? Pero ahora, centrándonos en los científicos tienen una cosa que es muy especial, que es el premio Nobel. Los periodistas también tienen premios similares, pero el Nobel era otro nivel. Pues claro, ya que le den el premio Nobel de la Paz a Obama, eso ya es en fin, como para decir, el premio Nobel no vale nada. De hecho, hay gente que ni siquiera lo acepta, a pesar de que le dan 1 millón de euros, ¿no? Entonces, la ciencia en principio es una cosa más respetada, más apoyada por la gente, etcétera, etcétera. Y eso también los científicos lo saben y en cierto modo se sienten que tienen cierto apoyo en la gente si dicen la verdad. Fracasaron porque yo creo que también pensaban que iban a tener un apoyo mediático, no lo tuvieron. Ni siquiera premios Nobel, al revés, tuvieron una crítica mediática descomunal. Ahí fallaron. Pero a pesar de eso, se han ido juntando, se han ido uniendo, han ido creando organizaciones, etcétera, etcétera, Médicos por la Verdad, por ejemplo, que además ha cundido en otros ámbitos, por ejemplo, Policías por la Libertad o muchos más, ¿no? Entonces, digamos que la parte positiva de lo que pasó en 2020 es una reacción seria. En la parte científica, ya si no vamos a otras cosas, es menos seria, puede ser más conspirativa y tal, ¿no? Y más ignorante, pero empezando por algo muy serio, que es la ciencia, o que debería ser.
También podía hablar de la corrupción científica que la ha habido desde hace más de un siglo, ¿no? Pero es otra historia, es un enfoque, tiene muchos matices que había que hablar de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es un poco lo que tú estabas diciendo, ¿no? Esa reacción que ha habido, que no solo popular, sino de colectivos importantes. También ha habido abogados que han hecho denuncias descomunales contra el genocidio de 2020, ¿no? Y bueno, pues todo eso realmente han ido demasiado lejos y el sistema está en jaque. ¿En qué puede derivar esto? Bueno, pues yo creo que mi libro aclara muchas cosas. Todo no, pero vamos, yo creo que tiene una perspectiva suficientemente amplia, clara, legal, etcétera, etcétera, como para que la gente sepa dónde estamos y los peligros que corremos en este momento y en los próximos años y décadas, ¿no? Javier, mira, ¿dónde pueden ver la carta esa? Porque claro, mucha gente ahora hablaste de la carta que enviaste a Soros. ¿Dónde pueden ver todo eso? ¿Y dónde podrán ver lo del libro? ¿Dónde tienes toda esa información? Vamos a ver, del libro no tengo nada. De la carta es muy fácil. Tú pones George Soros, Alexander Soros, Javier Marzalo, y lo vas a encontrar en varios medios que la publicaron. ¿Tienes alguna página web o algo para que la gente también pueda verte y seguirte? Yo tengo varias páginas web. La mía personal es javiermarzal.com, pero luego tengo varios proyectos que cada uno tiene su página web. Pero en cualquier caso, esos proyectos también están referenciados y está el enlace dentro de la página javiermarzal.com. Mira, una última pregunta. Tenemos 5 minutitos. Javier, ¿qué pasa con los jueces, amigo mío? ¿Qué pasa con los jueces, con todo esto que estamos hablando, de esta dualidad positiva también, ¿no? Que están dando cuenta. Tú ves que hay jueces ahí que están diciendo basta, que están dando cuenta de todo lo que se esconde, de lo profundo, y que están diciendo hasta aquí, hasta aquí podemos permitir esto. Bueno, vamos a ver. Por primera vez en la historia del bipartidismo, de los 43 años del bipartidismo, tanto las asociaciones de jueces como de fiscales y algunas policiales y algunas de agentes tributarios, etcétera, etcétera, se han opuesto al gobierno. Esto no había pasado en la historia. Bueno. Eso tiene una parte positiva y yo por eso mis denuncias se las mando a ellos. Se lo mando a las asociaciones de jueces, a asociaciones policiales, a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, para que se conozca, porque lo importante es que ellos sepan lo que nosotros conocemos. Eso es lo importante. Muy bien, que no crean que no sabemos ciertas cosas. No, ciertas cosas las sabemos. Hay alguien que la sabe y además se publica. Y cuidado, que una publicación que la ven 80.000 personas, a lo mejor parece que no, que bueno, es un periódico menor y no tiene importancia, pero la tiene. Eso te lo digo yo, que la tiene. Probablemente yo hice que el Banco Central Europeo hiciera, bueno, yo consigo varias cosas en Europa por escritos que les he enviado, denuncias que les he enviado y las he publicado. He conseguido cosas. Yo en eso, fíjate que hablo, sabes que fui militar y algo muy militar lo que acabas de contar, ¿no? Para evitar que un plan se lleve a cabo, debes anticiparte a él. Y eso es lo que estás consiguiendo con todo esto y mucho más con toda esa información, ¿no? A lo que acabas de contar. Tú sabes que mis dos abuelos fueron coroneles, mi tío paterno también fue coronel y mi tío materno fue capitán. Sí, señor. De ahí viene tu fuerza, esa fuerza. Puede ser. Mira, se me olvidaba antes del tema científico, también está el bulo de la emergencia climática. Muy bien. Que ha sido otro tema que ha salido reforzado por el tema de la pandemia. Aunque son ciencias distintas, pero la oposición científica a los bulos de la pandemia ha reforzado la lucha contra los bulos climáticos y especialmente en los dos temas, lógicamente, los informes estadounidenses, que son demoledores, tanto contra la pandemia como contra el tema climático, aunque también sabemos que ambos mienten.
Y ambos mienten por cuestiones claras, porque en los dos asuntos hay cuestiones militares que hay que ocultar. Entonces, claro, a mí hay gente que me dice, pero claro, pero es que tú cuando dices no sé qué, pero es que en el informe dice no sé qué, ya, sí sé muy bien lo que dice el informe. Si yo no digo que ciertas cosas que dice el informe sean ciertas, lo que digo es que el informe es muy útil para luchar contra los bulos. Yo le llamo, Javier, la teoría del caos, y esto es algo muy militar. Eso es lo que yo veo, la teoría del caos, donde una cosa parece buena y la otra parece mejor, y parece que luchan, y parece que se contradicen, y parece que pelean entre ellos. Para mí solo es distracción, nada más que eso. Finaliza tu amigo. Venga, 3 minutitos, finaliza tú. Adelante. Bueno, pues la verdad es que no sé qué decir, porque no sé si hablar de temas mediáticos, de temas científicos, de temas de corrupción, de yo qué sé, porque en realidad hemos hablado bueno, pues mira, una pregunta de para muchísimas finalizar. cosas, Una ¿no? pregunta, Javier, para finalizar. Desde tu propia experiencia y con todo tu gran trabajo que estás llevando a cabo, ¿ves posibilidades de que esto pueda generar un cambio positivo? Yo creo que mi libro puede generar ese cambio. Pues aquí tenemos compañeros, compañeras de España y de otros países. Tenéis la oportunidad, si conocéis también a valientes, guerreros valientes como Javier, enseñadle esta entrevista, os la subiremos a todos los lados para que esto impulse de alguna manera, o contagie más bien, para despertar esa fuerza y que les lleve también a hacer lo que hace Javier, que no es nada fácil. Llevar a las denuncias ahí en toda la cara y dirigiéndose a los cabecillas, que no es nada fácil y deberíamos hacerlo en todo el planeta. Pues Javier, gracias amigo mío, volveremos a otra entrevista, pondremos un tema y casi la haremos en otro lado para poder hablar abiertamente, porque hoy te he sentido, al igual que a mí mismo, ¿no? Hemos sido muy cautos, creo que hemos sido muy cautos con todo esto. Y nada, te envío un fuertísimo abrazo, compañeros, seguir a Javier, Españoles por el Futuro. Gracias a ti. Gracias a ti, Pablo, un abrazo y cuando quieras. Hasta muy pronto. Muchas gracias a todos. Gracias, Javier. Un abrazo, amigo.